Uno se encuentra, conoce y se hace amigo de las personas en las circunstancias más inverosímiles. El colegio, el trabajo, pueden parecer normales, pero ¿y un tropiezo en la calle? ¿Un evento al que no pensabas acudir? Uno entra un día en un espacio de coworking y otro día aparece por la puerta una sonrisa andante que viene para quedarse, así que de repente tus planes cambian y se abre un mundo nuevo en el que uno aprende mucho sin darse cuenta apenas. Ella venía del mundo de la tele, de Madrid, y volvía a Andalucía con ganas de crear cosas. Así que empezó a dar clases de interpretación, a hacer cosas, ahora veremos el qué, y yo la conocería justo cuando decidió emprender un proyecto para potenciar el talento andaluz en el mundo de la interpretación, a través de Lis Representantes. A esta invitada la llamé la semana pasada después de mucho tiempo sin hablar con ella, nos actualizamos y aceptó mi repentina y urgente invitación para venir al podcast. Así de generosa es ella. Ella, mi invitada de hoy, es Beatriz Roja. Magistri Voces, video podcast. Un espacio de emprendimiento social, empresarial y artístico. Magistri a Magistri Voces, el espacio donde damos cabida a todos los emprendedores de la vida cultural, social y empresarial que están aportando a la sociedad con su creación de empresas, con sus proyectos, con sus iniciativas. Este programa lo hacemos gracias a nuestros patrocinadores, empresas que colaboran de una u otra forma para que esto sea posible. En primer lugar, queremos agradecer a la librería Vicentina, un espacio nuevo creado en pleno Sevilla Este, en Sevilla, un lugar donde disfrutar de café de especialidad y de la posibilidad de llevarte libros, las mejores historias a tu casa. Queremos agradecer al sponsor habitual, a Visinia Premium. Esta empresa hace cuadernos de piel a mano con interiores recargables que son muy útiles. Vienen directamente desde Etiopía y además son personalizables con el logo de tu empresa o de tu motivo personal. Esta, por ejemplo, la tuve yo para mi primer corto y desde entonces la uso. Y sin más, empezamos nuestro podcast. ¿Cómo estás? Puedo escucharte casi que mejor. Anda, me alegro. Espero que te relajes porque la primera pregunta no es fácil ni baladí. ¿Quién es Beatriz Roja? Dios. Me había pedido que evitase esta pregunta, pero uno tiene que autodefinirse. A mí me cuesta mucho trabajo autodefinir, pero si hay algo en lo que puedo decir que me sienta más, hablar de Beatriz Roja es como hablar en tercera persona, porque al final somos nombres, pero pues somos almas, somos emociones, somos experiencias y soy un ser cambiante. Lo que tengo claro es que me gusta la gente, me gustan las personas, me gusta mucho la gente que sabe cuál es su pasión, la gente apasionada. Y me gusta trabajar en equipo. Soy una persona que me gusta el arte, que me gusta la gente que tiene que expresar y expresa a través, pues, de sus conocimientos, de sus sensaciones. Soy madre, soy mujer, soy trabajadora, amiga de mi amigo, una persona sin más. Tampoco, no sé, es como ponerte etiquetas. Además, creo que vamos cambiando según nos suceden cosas en nuestro entorno, conocemos personas, tu propio ser o tu forma de estar en el mundo te va haciendo cambiar. No sé si definió. ¡Wow! Menos mal que no quería responder a esta pregunta. Pero todavía estoy buscando mi yo. ¿Siempre fuiste así? ¿Qué clase de niña eras? Yo era... es que al final también estoy hablando de mí otra vez. Y me cuesta, pero yo los recuerdos que tengo de la infancia es que soy una niña muy divertida, una niña líder, que siempre le gustaba ayudar a los demás. La verdad es que estoy diciendo cosas bonitas de mí, pero es que era así. O sea, me gustaba estar en todos los arados, me gustaba ir al colegio, pero no por estudiar, sino por estar con gente. Yo creo que mi infancia se define por estar inventando. O sea, teníamos un club en una casa de una amiga, detrás de una casa de sus padres, y ahí creábamos cosas.
Y siempre estaba eso, pues siempre me decían, bueno, me llamaban Atila, porque por donde yo pasaba no pisaba me decía mi tío, Atilita, Atilita, por donde tú pisas no crece la hierba. Pero era un poco eso, pues alocada. Yo creo que ese espíritu de niña al final se pierde de alguna forma y por la sociedad, yo creo que sobre todo, y voy a meterme un poquito con nuestra forma de vivir aquí en España y en Andalucía, por los límites, ¿no? Por que hay que vivir de una cierta manera y te van llevando como a un lugar, ¿no? Entonces yo creo que fui una niña muy alegre y que además hacía que los demás fuesen alegres. O sea, siempre he sido un espíritu divertido cuando era niña. En la Úbeda de Jaén... Con los olivos. ¿Cómo? Con los olivos, rodeada de un mar de olivos. Que luego pasaría a ser Madrid. la vea de Madrid. ¿Cómo fue tu salida de Jaén a Madrid? Pues yo supongo que, bueno, a mí por lo menos me pasó, a esa edad es cuando tienes que tomar decisiones de, bueno, pues tienes la suerte de poder decidir qué quieres estudiar o qué quieres hacer con tu vida. Yo tenía dudas, ¿vale? Era, bueno, pues lo que te apetecía, o a mí me apetecía era pasarlo bien, conocer cosas, pero lo que sí tenía claro, porque en Úbeda no se podía estudiar, es como que todo el mundo se iba a Granada, a Jaén, a Madrid. Y yo en ese momento decido Madrid, quizás porque mi hermana estaba allí y tenía familia. Y la parte que a mí me llamaba la atención, había como varias vertientes, ¿no? O sea, había una parte muy social que siempre me ha gustado. Pero de algún modo no tiré por ahí, sino tiré por una parte más de la parte de comunicación, de interpretación, que también me llamaba la atención. Y a la hora de pedir universidades, me cogieron en Sevilla y en Madrid. Como allí tenía gente en Madrid, decidí irme a Madrid. Muy bien. Fuiste a Madrid a estudiar comunicación audiovisual y allí empezarías tu etapa laboral. Efectivamente, allí ¿Cómo fue? estudié en la Complutense y ya en tercero de carrera, en unas prácticas que surgen, que bueno, la Complutense de Madrid, pues una universidad que siempre ha tenido prestigio, pero al final lo que hace que estés dentro de esa universidad sobre todo son los contactos y la gente que está motivada. Y en tercero de carrera me ofrecen hacer unas prácticas, no unas prácticas, sino que yo me hice delegada porque veía que no había prácticas, no había, pues al final comunicación audiovisual se trata de coger una cámara, se trata de saber los oficios, ¿no? Y saber un poco en qué caminarte. Pero ahí eran pues, todas clases muy, muy magistrales, ¿no? Muy teóricas. Entonces era como un poco reivindicar a ver si podíamos tener algún hueco y me decidí ser delegada. En ese momento surge que hay un profesor en el que nos mete con Juan Antonio Bardem. Estaba haciendo una película, resultado final. Y a las delegadas pues nos llevan allí un poco y vamos allí a ver cómo se rueda y nos cogen para empezar a trabajar en esa peli. Y yo empecé... ¿De Bardem? De Bardem, de Juan Antonio. Qué bueno. Y yo empecé como auxiliar de producción. Bueno, pues ahí como que empieza a descubrir cómo se... ¿no? Bueno, está de auxiliar. Y además sin móvil, ¿sabes? Que yo ya soy mayor. Pero es verdad que empieza a descubrir un mundo en el que además es como que cuando entras parece que no puedes salir. Bueno, pues que son muchas horas, ves cómo es un rodaje y bueno, te llama mucho la atención. Entonces yo ya empiezo a compaginar un tercero de carrera con trabajo. Y de ahí me surgen otros trabajos, vamos, una serie, una sitcom y tal. Pero yo decido irme el último año de carrera de Erasmus. Porque de alguna forma necesitaba huir y dejarlo todo. Y eso que acababa de empezar. Mucha gente te decía, guau, sí, luego es muy difícil enganchar, esto es por contacto y tal. Pero bueno, me decidí y me fui a Portugal. Tenía ganas de como descubrirme a mí misma en otro lado, sin el estrés, entre comillas, que tampoco era mucho, pero bueno, entre los estudios, el trabajo. Y el último año de carrera pues me voy a Portugal, a Coimbra. O sea, ya habías salido de la Úbeda andaluza, de Jaén, hacia Madrid, y ahora sales de España y te vas a Portugal. Al lado. Lado, pero otro salto. Pero es un país que, verdad, que yo no he sido universitaria, era como yo necesitaba vivir una experiencia más universitaria y conocer otro tipo, bueno, no sé, de gente, y además como está aislada un poco de la gente que conocía, a ver si yo era capaz de valerme por mí misma en muchos aspectos. Y bueno, fue un año
El último año de carrera, que fue muy guay, ¿sabes? Ya. Que conocí a mucha gente muy interesante y bueno, pues al final conocí otro tipo, aunque estén al lado, pero es un país que desde entonces yo flipo con Portugal. Empecé un país vínculo, con... digamos, con sí. Portugal, importante. Porque tu época, digamos, de estudiante de la Complutense fue parecida, digamos, a la de los Amenábar que salieron de Sí. más o menos. Sí, Quizá un Amenábar poquito. yo creo que estaba cursando, de hecho, tesis se grabó en mi facultad. Y él, yo creo que era como 3 cursos por encima. Por encima, ¿no? Que es Sí. un poquito mayor, sí. Sí, sí. Qué bueno. Y empiezas a trabajar como auxiliar, empiezas a trabajar en proyectos de cine y televisión y de repente tu carrera despega, ¿no? De alguna forma. Bueno, entré a trabajar en Globomedia, Ujú. una productora, ya ahora ya no se llama Globomedia, y ahí arrancó en ficción. Y porque yo pensaba, o sea, la parte que yo más había trabajado tan joven fue la parte de producción. Y la parte de producción al final había algo que a mí no me gustaba o no me llenaba. Pero está guay vestirse de saber en cada departamento todo el trabajo que se hace porque luego se valora mucho y se respeta mucho. Y quizá eso te pone límite a la hora de ser creativo, porque sabes que hay límites que no se pueden pasar. Entonces, es como que si trabajas en un departamento y eres válido en ese departamento, es como muy difícil cambiar de lugar. Sin embargo, tuve la suerte de conocer, bueno, pues a María, que de aquella estaba trabajando en médico de familia y me dijo que, bueno, me presentó a ella gente, estuve haciendo como unas pequeñas prácticas de alguna forma y para el siguiente proyecto me llamaron de auxiliar de realización. Era una serie de terapia, se llamaba El Grupo, con Ernesto Alterio. Y ahí arrancó en realización, en los estudios Picasso se grababa. Y ahí, pues, una vez que entras en un proyecto, entras en un departamento, pues vas continuando tu carrera. Es verdad que esta profesión, sobre todo en ficción, es muy inestable. O sea, trabajas por proyecto y cada vez que se acaba uno, pues siempre estabas en la cuerda floja de te van a llamar, va a surgir un proyecto, te busca otra productora. ¿Porque ibas por temporadas o...? Por temporadas sí llegaban, o sea, siempre era como a funcionar la serie. En aquel momento solamente estaban las televisiones generalistas, bueno, Telecinco, Antena 3, Televisión Española. Entonces, bueno, la forma de ver si funcionaba era si funcionaba en audiencia. En audiencia, claro. Y el grupo, luego vendrían... Javier ya no vive solo, que era de Emilio Aragón. Ahí ya estaba yo de ayudante de realización, que bueno, en ficción en aquel momento un ayudante es el que está, bueno, con el realizador obviamente, pero se dividía mucho porque ahora hay otro sistema de trabajo, ¿no? En ficción se dividía la que era la figura del director con respecto al realizador. El director se dedicaba más al tema de la puesta en escena con el actor, o por lo menos en Globomedia, ¿no? Y con la dirección de actores y obviamente con el producto final que era el guión o el capítulo. Y el realizador era el que componía, ponía un ritmo más rápido, quizás porque se venía de series como sitcom que trabajaba con más cámaras. Colocaba cámaras para que aquello, según en función a lo que el director decía, es como el que planificaba. Luego se trabajaba mucho también, que a mí me gustaba mucho, las salas de postproducción, de montaje y tal. Y en la parte de sonorización también, de las mezclas. No, bueno, pues tuve bastante años allí y luego pues llegó una serie, bueno, pasan Los Serranos, también estuve en otra serie que fue, ¿no? Muy... Para que también los oyentes lo comprendan bien, está la figura del director, por un lado creativo, luego el realizador. En aquel momento sí, ahora ya el director es el realizador o como... Se ha unificado. Se unifica y existe también, bueno, existe, obviamente está el director de fotografía, el primer operador, que es junto como se rueda en cine. En cine no hay un director realizador, hay un director que dirige y realiza junto con el primer operador o el director de foto. ¿No? Hablan y deciden hacer pues, su story, los planes y tal. Pero en el momento en el que yo estuve trabajando en Madrid, sí que había esa excisión. Es decir, eras como la mano derecha tenías que tener mucha confianza con el director y de alguna forma era para que todo fluyese más rápido. Pero eso ya se ha dejado de hacer así. De hecho, ahora no se rueda con tantas cámaras. En aquel momento en Los Serranos rodábamos con 4 cámaras. O sea, era para solucionar, bueno, rápido y al... ¿Y las series de hoy en día se ruedan con una? Hombre, a no ser que sea alguna diaria, pero aún así las diarias yo creo que están con 2 o 3 cámaras. O a lo mejor una escena que sea muy compleja, que se requieran más cámaras por tener tal, se suele rodar 1 o 2.
Los Serranos, Los Hombres de Paco. Cuéntanos un poquito cómo es ese ascenso. Bueno, de alguna forma Los Serranos llega un momento en el que Globo tiene más proyectos y bueno, al final pues se crean, bueno, empiezan Los Hombres de Paco y uno de los directores me dice que si me quiero ir con él a realizar Los Hombres de Paco y de ahí paso, pues cuando tenía 26 años, 24, 25, por ahí. Me digo que sí, me llama en agosto y dejo mis vacaciones, que tenía unas vacaciones muy chulas. En Portugal. Sí, no, en Portugal no, me iba a recorrer una parte de Europa. Pero bueno, eso pensé y dije, bueno, creo que es una oportunidad que me está ofreciendo Tapi. Y me fui con él al Hombre de Paco. Luego él se fue y bueno, yo entré dentro de un equipo nuevo, con gente nueva y fue una experiencia chula. O sea, fue difícil, ¿vale? Porque, bueno, al final es una serie que abarcaba no solo la comedia, sino también el thriller, ¿no? El tema de la idiosincrasia bueno, pues de los personajes estos que tenían que cumplir con una serie de requisitos para no fallar el plan. Y, bueno, y ahí, cuando acaba ya la última temporada, que hubo cambios porque no tenía buena audiencia y se decidió hacer cambios por parte de la directiva y no funcionó. Bueno, en ese momento la vida me trae para Sevilla. Pero llevabas ya ¿cuántos años haciendo Los Hombres de...? El Hombre de Paco estuve, vamos, porque ahora se ha vuelto a reponer y se ha hecho de otra forma. Pues no sé si fueron 6 años, 7, Sí, que parece que estás hablando de 1 o 2, pero son 7 temporadas. Sí, fueron unas cuantas, no recuerdo. Sí, yo veo una línea ahí que sube, estás haciendo muchas series y de repente en algún punto de tu carrera decides, aquí pasa algo y me voy a Andalucía. ¿Qué pasó? Bueno, pasan varias cosas. A nivel personal nos surge la oportunidad de venirnos para acá y a nosotros, yo tenía una niña, la sigo teniendo, maravillosa, y tiene 15 años ya. Y bueno, cuando se acaban proyectos, o te pones a buscar proyectos y en ese momento también era el momento de cambio, ¿vale? O sea, yo sé que cuando acaban Los Hombres de Paco empieza a ver ese cambio que hemos hablado antes, que empiezan a surgir las plataformas, que empieza a desaparecer la figura del realizador, ya el siguiente paso es dirigir. Apenas estaba con Malena y el hecho de tener que buscar, dije, bueno, pues si esto se acaba, yo no conocía Sevilla, yo soy de Jaén de Úbeda, pero conocía poco Sevilla, y bueno, mi pareja en aquel momento, pues le surgía aquí un trabajo en su empresa y decidimos venir para Sevilla. Uh-huh. Y bueno, yo arranco aquí en Sevilla a buscar trabajo con contactos de allí, pero sí que es verdad que es difícil porque ahora las cosas también están cambiando, pero apenas se producía aquí en Sevilla. Bueno, en Andalucía se produce cine y es verdad que la gente que hay es muy buena y técnicos maravillosos y que tiran porque se rueda aquí. Pero era como complicado entrar, ¿no? Bueno, a lo mejor sí está la Canal Sur y tal, pero yo no consigo manejarme aquí. Me sale algún trabajo de publicidades que vienen a rodar, de gente que me conoce en Madrid. Y bueno, por circunstancias de la vida, por la calle me encuentro a un actor con el que trabajé en Madrid, Sebastián, que tenía una escuela de interpretación. Sebastián Aro. Aro. Y entonces le dije, ¿te acuerdas de mí? Yo estaba en El Hombre de Paco, tú hiciste de los hermanos Rebenque en un episodio, además me gustó él mucho interpretativamente y me presentó su escuela y empecé a colaborar en la escuela dando parte técnica al actor, o sea, más pues, de posición de cámara, de planos, de marca. La escuela de interpretación que tiene Sebastián Aro en Sevilla. Sí, enfocada sobre todo a actores para trabajar en cámara. Uh-huh. Hay escuelas en ese momento, bueno, eso ya es una cuestión suya, pero él decide que aquí tampoco hay como formación, en Madrid sí, no en Barcelona, de actores ante la cámara, y él llevaba ya un tiempo con muchos profesionales del medio aquí con esa escuela. Ahora hay mucha más oferta y más demanda, como es normal, porque también lo requiere el mundo audiovisual como está ahora. Uh-huh. Y en toda esta vorágine, ahí voy al tema emprendimiento, surge la pandemia maravillosa en la que, bueno, pues al final te quedas en tu casa y te pones, bueno, a pensar un poco, ¿no? En muchas cosas. Y me ofrecen, de alguna forma, surge la idea de crear
bueno, pues una cartera de actores que a lo mejor no son tan conocidos, todo viene por idea de la escuela, porque también para tener empresas referentes en Andalucía, de crear una agencia de representación de actores andaluces, que ya había una en Málaga, pero siempre como que todo surge que está en Madrid o que esté en... ¿no? Los actores tienen que representar a una representante en Madrid, en Barcelona. Y era como, bueno, ¿y por qué no? Bueno, ¿por qué no? Porque también me encuentro en mi camino a Antonio, que es mi socio. Yo creo que sola no hubiera tenido esa capacidad, ¿vale? Entonces, de alguna forma, el hecho de que a mí me gusta trabajar con gente, con personas, porque es algo cercano, aunque duro, porque el medio audiovisual no es fácil. O sea, un día estás arriba y otro día estás abajo, un día tienes trabajo, otro día no, a veces les reclamo y a veces sí. Y apostar por gente que no son todavía reclamo, no son... Sabes que son actores, que son buenos, pero que no es difícil de apostar por ellos porque tienes que demostrar de alguna forma y tienen que creer en ti que esta gente vale, ¿no? Y hay mucha demanda. Entonces decidimos arrancar una agencia de representación. A mí se llama LIS, que es el Laboratorio de Intérpretes del Sur, de alguna forma un guiño donde surge la idea. Y luego también, bueno, pues apostar por consolidar un poco y apostar por el talento de aquí. Bueno, nos metemos. Decidimos en ese momento de tranquilidad, decidimos eso, pues buscar gente que estuviera dispuesta a embarcarse con nosotros, sobre todo que le representáramos. Bueno, al final el actor necesita representante. Pero no es fácil, ¿eh? O sea, quiero decir, al final es una empresa, es un negocio y lo bueno es que nos juntamos dos, tanto Antonio como yo, en el que yo soy conocedora por mi pasado de lo que es el negocio, el audiovisual, por lo cual sé perfectamente cómo es la dinámica de un rodaje, ¿vale? Sé perfectamente, bueno, pues aunque a veces tienes que, porque no puedes con todo, pero pues una calidad de imagen, lo que puede ser o no, que tengamos la capacidad de representarlo, en fin. Pero luego, como todo negocio, también tiene una serie de cosas que, claro, que necesitas un aprendizaje. El Carmen necesitaba pues aprender, o bueno, ponerlo mucho las pilas con temas de contratos, de derecho, también de contabilidad, bueno, de diseño. Al final son herramientas que yo creo que cualquier emprendedor, dependiendo de cuál sea tu objetivo, un mínimo de conocimiento tienes que tener. Ahí surge buscar un espacio para juntarnos los dos, que es donde has empezado tú, que nos conocimos, ¿no? Que eso fue en un proyecto lunar en Andalucía, en Sevilla, que nos trae una serie de una entrevista y presenta una serie de papeles. Yo soy mujer, soy autónoma. El proyecto le gustó, como lo enmarcamos, y nos dejaron durante un tiempo utilizar un espacio para impulsar el negocio y además con asesoramiento, sobre todo por la parte de empresa o que teníamos más carencias, ¿no? Porque, bueno, al final necesitas eso. La parte de Antonio es muy guay en el sentido que él lleva mucho el tema sobre todo de la redacción, de las redes, bueno, ahora nos estamos dando cuenta que hay mucha parte que bueno, necesitamos una agencia de comunicación para los actores, tema de showroom a la hora de ir a los distintos eventos, de proyectar las carreras, bueno, pues el acercamiento aunque no estemos en Madrid, que vayan, bueno, pues a seguir formándose. O sea, estamos siempre reciclando y sabiendo que trabajamos con personas que su pasión o a lo que se quieren dedicar o a lo que se están dedicando es al tema de la interpretación. Yeah. Nos están pidiendo también representación desde otros lados, me refiero de pues, gente que dirige, gente que son músicos. Es como... Ah, qué bueno. Sí, entonces de alguna forma, bueno, pues ahora mismo en el momento en el que estamos, que después de 3 años, 4 va a ser ya, luchando, o sea, es como que de repente, porque no es algo que esté de nuestra mano, depende del proyecto, depende de los perfiles, no están como cerrando un poco, no es que no estén cerrando, es como que ya empezamos a tener nombre como la Agencia del Sur. Uh-huh. Y yo creo que el actor, o sea, que nosotros estemos aquí no quiere decir que ellos puedan volar a cualquier sitio del mundo, o sea, que no hay fronteras ni barreras. Lo que pasa es que cuando se rueda
los productores necesitan que el actor esté cerca por si hay cambios de plan de rodaje o por el tema de no pagar, ¿no? De no pagarte la estancia o el trayecto. Entonces, bueno, vamos luchando con un montón de cosas. Ahí estamos. Con Bueno, el tema que no es de... poco. Sí. Era curioso porque el otro día hablando en la previa del podcast con un empresario me decía que estaba dando clases de oratoria, clases de interpretación y bueno, pues creo que se enlazaba un poco con eso de que estabas hablando de incluso músicos y otro tipo de perfiles que no son solo el actor ante la cámara que requiere esas clases de interpretación, sino que hay otros perfiles, pero que no sé si es eso también lo que vosotros trabajáis o no. De todas formas, quería hacer un parón a ese recorrido que hemos hecho desde el comienzo en Madrid hasta que estás ya en la cúspide realizando televisión para cadenas generalistas nacionales y Andalucía. O sea, son dos realidades distintas. En una estás, digamos, contratada con un trabajo bueno, por lo menos se ve bueno desde fuera, con sus dificultades y sus luchas y tal. Y ahora tienes aquí un trabajo en el que tú eres tu propia jefa, con mucho sufrimiento, con mucho trabajo, pero con una libertad de también, quizás tú eres tu propia jefa, tú te organizas tu jornada, tienes que aprender muchísimas cosas. Entonces tienes esas dos experiencias. La experiencia de la emprendedora y la experiencia de la persona que trabaja por cuenta ajena. ¿Podrías hacer un balance como una especie de foto fija? Porque has hablado mucho cronológicamente de lo que has ido haciendo, pero como persona, a nivel que te llenaba, que es lo que más te llenaba de uno y del otro, cuáles son las partes, porque también nuestra misión en este podcast es acercar ese emprendimiento a la gente, que sepa que detrás de un emprendimiento hay muchísimo trabajo, aunque uno piense a lo mejor que emprender es muy bonito porque que lo es, ¿no? Porque uno hace lo que quiere o porque se tiene una idea y la ejecuta. Entonces, esa comparativa un poco, sin ánimo de ser despectivo con una o con otra, de lo que son esas dos realidades. La realidad del trabajador asalariado que trabaja para una cadena de televisión y el emprendedor. Hay una cosa que, claro, yo ahí no puedo responderte y es que aunque yo haya sido asalariada en el trabajo audiovisual, siempre se acababa un proyecto y siempre estaba en la cuerda floja. O sea, que claro, ahí no, esa estabilidad, que a lo mejor puedes decir, mira, es algo estable, yo trabajo tal. Sí hay cosas que son diferentes, ¿vale? De alguna forma, a ti te contratan para un objetivo determinado. En el caso de las últimas series que yo trabajaba, había cosas que eran muy guay, ¿vale? Porque había una parte creativa dentro de una serie de parámetros que te daban, que eso a mí me llenaba. Sobre todo, bueno, pues cuando estabas a lo mejor montando o cuando estabas colocando planos y algunos te lo compraban. Pero luego, claro, todo era en base a unas normas, ¿no? Y además un estrés de una entrega. A la hora de emprender, lo bonito es que vas construyendo. En este caso emprendemos dos. Y el trabajar, sobre todo, yo tengo la suerte de encontrarme con Antonio, que es más joven que yo, pero nos complementamos muy bien. Y de alguna forma la fluidez en el trabajo que tenemos es como muy cómoda, pero es verdad que muchas veces no depende de tu pico y pala y sobre todo en este negocio, ¿vale? Yo no sé cómo es emprender o sí, es como al final estás luchando por un objetivo o por una ilusión, ¿no? Porque dices, bueno, mira, yo si este trabajo me va bien, dentro de que me da tiempo a hacer otras cosas que a lo mejor me apetecen, ¿no? Algo un poquito más creativo, me puedo estabilizar. Pero yo ahora, a día de hoy, llevamos esos 4 años y yo puedo decir que todavía no estoy estable con Liz. Uh-huh. O sea, que estamos consiguiendo hitos, sí, pero es complicado. Es decir, por ejemplo, ahora mismo, hoy justo estrena una actriz nuestra una serie en la que, la serie ya está estrenada, pero ella se estrena o sale en emisión como prota. Para nosotros eso es un hito. O sea, es súper importante porque hemos conseguido que ella, Madalena Tejado, esté ahí tras su esfuerzo. Obviamente es el trabajo de ellos, pero darle la oportunidad que la vean, insistir, que lo hacemos con todos, que muchas veces ellos no ven el trabajo y parece que no lo estamos haciendo, pero no es muy difícil para todos. Pero luego ves que a lo mejor hay gente que han estrenado pelis o que han hecho cosas de secundario y de repente, y te han valorado mucho ese actor, el director, el productor, luego la fiesta final,
y luego de repente no la vuelven a llamar, no lo vuelven a llamar. Y es como, bueno, ¿qué pasa? Entonces, como que hay parte de esta industria en el audiovisual que para que se consolide un actor, que se consolide un director, imagínate, un representante, hay factores que yo no sé cuáles son a día de hoy. Entonces, emprender, yo me encanta porque es un trabajo en el que cuando consigues que las personas que tienen esa pasión están y lo consiguen, es maravillosa cuando nos llaman y nos dicen que le han cogido el casting y tú llamas al actor y le dices, escúchame, que estás dentro de la peli. El subidón. Eso es maravilloso, maravilloso. Obviamente no es tu trabajo, es el trabajo del actor. Tú le has podido dar consejos y están. Luego nos ha pasado al revés, que actores que han llegado a tener, que no ha pasado ya, que lo hemos conseguido a través de creer en ellos, que no eran nadie, un papel que obviamente lo consiguen ellos, nos han dejado sin haber dado la oportunidad de que ese proyecto se visibilice, pero obviamente como esto es ley de oferta y demanda y ellos quieren llegar, algunos Han dejado la agencia de representantes. por otra agencia que les ha tocado las puertas y dice, bueno, eso también te da un poquito de bajón porque dices, He invertido en ti. he invertido tiempo en ti, eres de los que me puede abrir y darle más visibilidad a los demás actores, pero también entiendo, o sea, por la parte humana entiendo que tú quieras o creas que con otras personas te pueda ir mejor. Ya. Que esto es un poco complicated. Ya. Has mencionado antes que parte de lo que hacéis es coyuntural. Te viniste a Sevilla y empezaste aquí. Pero también veo ahí como una misión, ¿no? Viste que faltaba algo en el ecosistema en Andalucía. ¿Crees que a día de hoy, a pesar de que después de 4 años consideres que todavía no estás estable o todo lo que te gustaría, crees que a nivel de Andalucía, a nivel de producción audiovisual de referente en Andalucía, habéis creado el impacto que tú esperabas? Ay, es que yo creo que en esta Andalucía mía, en tema audiovisual, que ha habido mucho rodaje y bueno, ahora que estoy un poquito más dentro de la industria andaluza, en todos los sentidos creo que hay profesionales maravillosos, desde la Film Commission a gente técnica, a escuelas que están formando las próximas canteras, gente que está muy estabilizada y directores de mucho, y directoras de mucho renombre. Pero hay algo que falta que yo creo que sí nos daría más posibilidades de establecernos, porque al final hay muchos actores aquí que queremos seguir aquí o que quieren seguir en Andalucía y tienen que emigrar. Es decir, que se produzca desde aquí. Ahora sale una serie, ¿no?, que se llama En fin, que se han producido aquí. Pero que haya platós para que se produzca aquí. Vienen rodajes, ahora viene uno a Conil, de plano a plano. Se viene a rodar porque las políticas del ayuntamiento supongo que ayudan, facilitan la labor de rodaje aquí. Pero de alguna forma, eso, digo yo que es pan para hoy y hambre para mañana. Y creo que se debería apostar pues por tener aquí, porque además es un sitio con buen clima, donde creo que hay facilidad de rodaje, que se creen o que haya productoras, o sea, sobre todo en ficción, en serie, ¿vale? Pelis se hacen, pero que tengan una producción, pues eso, pues más a largo plazo. Entonces, estaría guay que, igual que están los platos de Madrid de muchísimas series, que aquí yo creo que hay técnicos suficientes y hay cantera de actores, vamos, y que vengan de otros sitios, que vengan y tal, que se cree, yo creo que sería lo suyo. Y de alguna forma, pues habría, incluso tenemos nosotros, que hay otra agencia más, que también está llevando actores ya en Sevilla, ¿vale? Que más o menos la hacemos casi a la vez, pues genere más trabajo para todos. Pero hablas de un estudio, un clúster audiovisual. El clúster está. Hablo de productoras, y aquí se han hecho series en Canal Sur. Productoras que se afinquen aquí para producir desde aquí. Pero aquí hay productoras. Hay productoras, pero que hagan series, que hagan series en continuidad. No, en Galicia hay productoras que sí están produciendo. ¿Qué hacen? Allí. ¿Se van a rodar a Madrid y a Barcelona? ¿No ruedan series? ¿Ruedan solo ficción, cine? Que las productoras que hay ahora mismo... Están rodando cine, Sí. aquí sí, ¿no? Ruedan cine y ficción. Hace poquito he hecho una coproducción con una de Madrid, que es la de Operación Barrio Inglés, que ha sido magnética junto con Onza, pero ha tenido que venir una de Madrid para coproducir, que está guay, ¿eh? Uh-huh. Pero, y bueno, diferente, que ha hecho la de En fin.
que ellos siempre trabajan desde aquí. Pues más, o sea, quiero decir, que haya como una producción más fija de ficción, como hay estudios en Madrid que están continuamente, ¿no? Bueno, voy a decir productoras, por decir nombres, pero que están en Madrid obviamente afincadas porque en Madrid siempre ha sido, bueno, pues la capital y donde está casi todo. ¿Pero eso está de la mano de las productoras que lo hagan o de la mano del ecosistema de la ciudad y de la comunidad autónoma o de quién? Yo supongo que de alguna forma tiene que ser el que las productoras de aquí lleguen a convenios con plataformas para que apuesten para que ellas produzcan desde aquí. Entiendo, yo ahí me meto en un berenjenal porque tampoco concibo. Entonces eso sí que creo que actores de aquí, antiguamente no había una serie que se rodaba en Coín, ¿no? La Sal, no me acuerdo el nombre. Entonces, aquí había una cantera de técnicos y de actores que no paraban de trabajar. Bueno, era para Canal Sur o Entre Olivos. Entonces, bueno, pues serían con más largo recorrido que funcionen, o más corto recorrido, pero desde aquí. Entonces, yo creo que eso estaría guay, que falta todavía como afianzar la producción. Bueno, la producción, pero desde la parte de la interpretación. Sale mucha gente guay y yo estoy muy contenta y en el sentido que nosotros pues, aquí tenemos la cercanía de poder ver escuelas, de ver gente y valorar y tantear el talento para poder, bueno, pues llevarlo fuera. No podemos coger a todo el mundo que quisieran porque, bueno, son muchos y esto como siempre al final todo como el pez que se muerde la cola. Son muchos representantes, somos muchos actores. Nosotros hemos ido a Madrid para hablar con, bueno, pues con los directores de casting, con otros representantes. Y claro, no es un negocio fácil. Es bonito, porque ya te digo que ver, sobre todo cuando apuestas por el talento de alguien y que consiguen cosas, pues eso, pues hay una peli y sigue el proceso de casting y está ahí, sabes lo que está trabajando esa persona y está demostrando y lo cogen y luego ver el resultado y el estreno de su peli, ver el brillo, maravilloso, pero que esa es cuando estás arriba de repente estás abajo. Ser actor y representante de actores es complicado. Bueno, vosotros estáis sembrando vuestra semillita y que ya es semilla y es planta y árbol y todo porque los resultados están a la vista. Hay innumerables películas en festivales, en plataformas, cada día en redes veo algo nuevo de Liz. Y claro, desde las redes todo parece que va estupendamente y tal, pero entiendo que con vuestras dificultades, como has mencionado. Estamos ya llegando a la recta final. Sé que estás metida en muchos proyectos porque también estás ahora enseñando en Loyola, ¿no? Que es lo que entiendo que enseña interpretación a cámara. Efectivamente, o sea que ha salido un doble grado en la Loyola, en la que yo creo que está bien pensado y enfocado para formar a actores, no solamente en función a técnica o herramientas para actuar, sino, bueno, pues ahora un poco también el actor tiene que ser más creador y tiene que tener más conciencia técnica, ¿vale? Y creo que también así pueden tener muchas más salidas, porque al final un actor es un artista, ¿no? Y el artista lo que quiere es expresar a través, en este caso el actor tiene la capacidad o quiere expresar a través de sí, representando personajes o creando espectáculos y siendo a través de su cuerpo, ¿no? Y de su voz. Poder pues eso, ser otra persona o incluso expresar sus sentimientos. Y creo que está bien enfocado porque creo que va a tener más posibilidades si a mí no me viene el trabajo, yo poder crearlo, ¿no? Que también es una forma de emprendimiento. Entonces sí, yo ahora mismo acabo de empezar y estoy dando el tercer curso de este primer doble grado que tiene la Loyola y me parece muy interesante. Qué bueno. Y de técnica. Un par de preguntas relacionadas con el emprendimiento en relación a otros aspectos de tu vida. Por ejemplo, la conciliación, que siempre en nuestro sector es difícil. De hecho, decías que en Madrid tuviste una hija y ya pues se hace complicado los rodajes y tal. Y otras actividades que a ti te puedan ilusionar como Bea, ¿no? Que puede ser el viajar o lo que sea. No sé cuáles son tus hobbies. Pero ¿cómo de compatible, o por lo menos cómo lo afrontas tú el emprendimiento? Porque te puede ya consumir
tu trabajo, en este caso el emprendimiento, con el resto de esas actividades, tu vida familiar, tus hobbies, tu otro yo que no es solo el trabajo? Complicado. Complicado. Yo creo que y hablo como mujer, la conciliación cuando eres parte técnica de un proyecto audiovisual y con responsabilidad, como puede ser una directora o una productora, tiene que tener concienciado bastante la otra faceta o la otra parte de, bueno, si eres madre o padre, de la pareja, para poder conciliar una vida familiar, ¿no? Como se tienen los cánones de familia. Pero bueno, con ayuda y con entendimiento, y sobre todo en el caso de mis hijas, que se entienden lo que yo puedo hacer, porque yo ahora como representante pues voy a muchos eventos, porque al final también se trata un poco de hacer networking, de relacionarse. A mí me gusta mucho el cine, de ir al teatro para ver actores, te invitan a documentales, tienes que estar con ellos. Y eso requiere también, en este caso, en el mío, salir de noche, salir tarde, salir entre semanas. Sacrificar, digamos. Yo sacrificar es el entender que si yo no tengo un trabajo que es de 8 a 4 o de 8 a 7, en el que yo llego a mi casa, estoy con mis hijos, cada uno tiene su tal. A mí una de las cosas que me gusta de este mundo un poco loco del audiovisual es quizá el desorden que tiene, porque yo soy un poco desordenada, que se me ha olvidado la primera pregunta, ¿vale? Soy de ser, bueno, la verdad que no he dicho ni cómo soy, pero soy como que me pongo aquí, ahora me pongo aquí, esto me llama la atención, me fijo en esto, voy creando lo otro. De alguna forma no me canso y me genera más curiosidad. O sea, yo necesito, bueno, pues no, yo creo que no sería feliz, no lo sé, en una oficina sumando, que puede serlo porque te da una estabilidad. Pero sí el hecho de cada día, o sea, hoy estoy aquí contigo en el podcast y mañana igual voy por la tarde a un estreno de un teatro y estoy trabajando. Y es complicado porque al final tú le dices a alguien, no, es que es parte de mi trabajo. Ah, sí, claro, tú te has ido a tomar a ver el teatro y a tomarte una cerveza. Bueno, pues haberte cambiado de trabajo. A lo mejor yo mañana no tengo un sueldo lógico, pero, oye, estoy haciendo esto porque es parte de mi trabajo. Entonces, a veces conciliar eso o hacer entender que el trabajo puede ser bonito, ¿no? Y que puede ser divertido, a veces a la gente le cuesta. Es difícil conciliar y tienes que tener gente con la mente muy abierta cerca para entender los tiempos en el audiovisual y entender que cuando estás tanto en un trabajo, en un proyecto, como a lo mejor como en el caso nuestro que ahora estamos emprendiendo como Repre, tenemos muy claro que hay cosas que son horarios que son difíciles de encajar en una rutina, ¿vale? Bueno, pues no sé, me gustaría dejarte el micrófono abierto por si tienes algo que contarnos que no te haya preguntado o algo que se haya quedado en el tintero. Desde aquí, por supuesto, queremos agradecer también a Antonio por el trabajo que está haciendo, tu compañero, socio, compañero de fatigas y de alegrías. Pero si hay algo, no sé, que quieras comentarnos antes de cerrar los micrófonos y despedirnos. Bueno, primero agradecer este espacio, que creo que, bueno, que puede animar a la gente que quiera hacer algo y le cueste, bueno, yo no sé, no puedo, no tal. Al final, si quieres y tienes el objetivo claro, se puede conseguir. Que emprender es trabajar y picar y picar y picar hasta conseguir los objetivos, que muchas veces los planes no son como uno quiere y no funcionan, pero eso no quiere decir, porque en el recorrido hay un proceso de aprendizaje que seguro que te nutre y conoces a gente que te va a valer para otras cosas. Que vivimos en una sociedad, yo creo que nos han enseñado que es mejor, bueno, ser funcionario, que está muy bien, y no nos está dando las herramientas para nosotros crear y empezar a emprender desde pequeño. Sí que instaría de alguna forma en el cambio educativo para que le enseñen a los niños a pensar y a que el objetivo de lo que ellos quieran, a ver, se puede conseguir, pero siempre con esfuerzo, y enseñar parte como estudio básico
desde empresa, vamos, porque son las carencias que yo tengo a la hora de emprender, pero tanto de derecho como de empresa son asignaturas que no te tienes que especializar en ellas, pero tener un contenido básico te va a ayudar a la hora de generar cualquier tipo de empresa, e incluso te diría que de creatividad y de diseño, ¿no? Porque al final es parte de tu cara a la hora de vender, ¿no? Y incluso te diría que de redes, ¿no? Y de comunicación. Porque, bueno, al final emprender es hacer algo que a ti te gusta, como a ti te gusta, y eso siempre llega a las personas, ¿no? De alguna forma. Bueno, antes de irnos, tengo una sorpresita para ti. De hecho, 2 sorpresitas. Uy. Y así enlazo también con nuestros patrocinadores y nuestros sponsors. Por un lado, queremos regalarte, no sé si has estado viendo que he estado tomando notas en esta libreta de Etíope. No me queda ninguna como esta ahora mismo, pero tengo otros modelos para que elijas uno, por cortesía de Abyssinia Premium. Qué bonito. ¿Vale? Están hechos, como te digo, a mano, con motivos de allí, de Etiopía, y bueno, los hace un muy conocido. Están comercializadas por Abyssinia Premium. El que quiera alguna puede meterse en abyssiniapremium.com. Se lleva la marrón o la negra. Vale, me está haciendo propaganda. No, es que son tan bonitas que las estoy enseñando. Sí, hay que enseñarlas. A mí se me olvida Porque mucho. Esta, por ejemplo, con solapa, las hay de todas, de todos los tipos. Bueno, pues mientras la eliges, que no es el único regalo que tenemos para ti hoy. Pero me queda la marrón, fíjate. Mira que en otro momento la negra. Bueno, me queda la marrón. Pues además tenemos otro regalo por cortesía de la librería Vicentina, que ya te he hablado antes de ella. Yo quiero ir a ese sitio, ¿no? Pues mira, está en Sevilla muy, como decía en el podcast anterior, son muy atrevidos porque han cerrado 13 librerías en Sevilla y él ha abierto con su cafetería de especialidad, su espacio para leer, su espacio para llevarte el libro, hacen envíos nacionales. Y esta es nuestra biblioteca del emprendimiento, y yo siempre a lo largo de la entrevista intento pensar qué libro podría gustarte, pero al principio de la entrevista te dije que ya me lo había resuelto, porque me has señalado uno y como me lo has señalado, entiendo que no te lo has leído. Hoy has hablado mucho de propósito, de vocación, de gente que tiene las ideas y va a por ellas. Y yo creo que a veces en momentos de confusión el arte de pensar claramente, o The Art of Thinking Clearly, puede ser muy, muy interesante. Así que te lo regalo. Si lo prefieres en español, te enviamos la versión en español. Es un libro que leí con mucho cariño hace un par de años. Tiene algunas notas personales. Pero bueno, espero que los disfrutes, ambos regalos, y que te acuerdes de nosotros cuando escribas a mano en esa libreta o cuando leas el libro. Qué maravilla. Gonzalo, muchísimas gracias. De a Juan, que está... Y a Juan, por supuesto, nuestro técnico multifunción. Pues yo te quiero agradecer también el tiempo. De hecho, te quiero agradecer que un día en el espacio de coworking, en una de esas conversaciones cruzadas, me mencionaste a una productora que había nacido en Granada y luego se fue a Madrid, que era Sequoia. Meses más tarde o años más tarde estaría yo con ellos grabando en Etiopía, y de hecho tenemos ahora otro proyecto también allí, documental muy interesante, y eso surgió de un comentario tuyo, esas conversaciones, esas apreciaciones, ese contacto. Al final el entretenimiento, que algunos ven como una pérdida de tiempo, para otros es una forma no solo de llenar huecos de vida que necesitan precisamente eso, entretenerse, sino también una forma de aprender, de expresarse, de contar cosas que de otra forma serían imposibles. El arte nos permite acercarnos a realidades complejas, vestido en ocasiones de la sencillez más sencilla, si me lo permiten. Pero no se equivoquen, hay mucho trabajo detrás, y Beatriz es la prueba. Que el rostro de muchos de estos intérpretes que dan voz a las historias que nos rodean en salas de cine, teatros y plataformas sean andaluces, se lo debemos en parte al esfuerzo de Bea y de Antonio. Y por eso, por creer en la cultura, por crear cultura y por seguir trabajando día a día a pesar de las muchas dificultades que sabemos que las hay, hoy queremos agradecer a nuestra querida amiga e invitada. Muchas gracias, Bea. Oye, ¿quieres que te represente? Una producción de Magistri. Suscríbete y compártelo en redes.